Muy buenas tardes. Voy en principio, bueno, a daros la bienvenida a quien esté por ahí y voy a invitar a una amiga a que se una a este live. A ver si esto funciona y conseguimos... Ah, bueno, te he mandado la invitación, Edna. A ver, sale al revés. Ah, ay, sí. Espera, espera. Es que bajé el pito. Ahí está. Muy buena. Bueno, ahí le cortas, ahí le cortas. Me alegro mucho de verte, mucho tiempo. La Ay, sí, última, mucho tiempo, pero sí, no sí, te veo, Pepe. Bueno, el, como quieras el sabemos último, que sales. sí, el último live creo que fue cuando presentamos el libro de A través del espejo, Sí, sí, ya eh, hace un que, buen. que creo fue en enero. Aquí está el libro, Sí, A través del fíjate, espejo. ya, Y ya. hace, pues eso, fue en enero, hace prácticamente, pues, cerca de un año, ¿eh? Pues nada, hoy vamos a hablar de un poquito del libro, del último libro que estoy escribiendo, que se llama El último hierofante, y voy a leer uno de los capítulos del último hierofante. ¿Vale? Pero también hoy, bueno, este mes, hace 6 años que empecé a escribir en Facebook. Wow. Fue en el año, recuerdo que fue en diciembre del 19, ¿no? Y la verdad que, bueno, que es una evocación muy bonita, ¿no? Como después de Y, 6 años, pues ya son prácticamente 3 libros publicados, cosa que nunca me imaginaba, ¿no? Cuando empecé a escribir en Facebook, ¿no? y, ¿Y cómo empezaste a escribir, Pepe? Pues mira, fue de la forma, bueno, como todo en la vida, ¿no? Espontáneamente, accidentalmente, entre comillas, ¿no? Era una época en la cual, bueno, mis padres estaban regular de salud, yo estaba cuidándolos y en aquel momento, pues cuando te recogen, ¿no? Y estás más en el interior de la familia y sobre todo en tu propio interior contigo mismo, ¿no? Es cuando suelen surgir reflexiones y planteamientos de la vida, ¿no? Que luego, pues, una forma muy, al menos para mí, ¿no? Muy útil, ¿no? Es escribir y plasmar esas reflexiones, ¿no? La verdad que, bueno, más que evasión no es una evasión, sino es un recogimiento, ¿no? Y ese recogimiento que te desconecta del exterior y que te hace centrarte y aceptar, ¿no? Lo que está inminente por venir. En este caso era, bueno, pues mi padre ya le quedaba poco de vida y luego, bueno, Mm. al cabo de 2 años, a los 2 años fue mi madre la que falleció, ¿no? Y todo esto motivó también, fue una cadena, ¿no? De acontecimientos que motivaron el hecho de que yo me dedicara a escribir. Ya traía esa inquietud de la no dualidad, de la Advaita, que no lo sabía, porque ya tenía textos desde que era pequeño y los cuales escribía en la misma sintonía que empecé a escribir en Facebook y que escribo ahora, ¿no? Y la verdad muy gratificante porque cada vez que, no sé, realmente son espontáneos, ¿no? El pensamiento es espontáneo, nadie lo controla, ahora vamos a hablar de ello, ¿no? Pero si lo plasmas, ¿no? Esa idea o esa cosa, esa imagen, ese concepto que nace, de alguna forma te centra en él y todas esas preguntas que tú te vas haciendo, todo eso que te vas cuestionando, que crees que no tiene respuesta, al final tienen respuesta y la respuesta está donde vamos a hablar ahora, donde Wow. menos lo podemos imaginar. Así Bueno, que, bueno, si te parece, empiezo leyendo este capítulo. sí, Si tú... nada más te voy a aclarar que no, yo no te veo. Ah, tú no Ahorita me lees. sale oscuro, pero acuérdate que como quiera se queda grabado. Pero bueno, Vale, vale. tú dale Yo no y sé, a ver, yo te veo ahí, perfectamente. Yo te veo sí, perfectamente. pues, sí, no, porque aquí, bueno, pues vamos a darle, ya lo hemos hecho así como quiera. Sí, no, no. Da- Recuerdo que hubo casos en los cuales yo no te veía a ti, o cuando contactamos con Oscar en Exacto, una sí, ocasión, o no veía a Oscar, ¿no? Y sí, nada. por Bueno, eso, pues empiezo con este capítulo. Tú me interrumpes si quieres, si hay algo que quieres que explique o algo que no, bueno, que no se comprenda, pues me interrumpes, ¿vale? ándale, bien, bien, así Se le titula, hacemos, sí. bueno, este es después de Isha y de la emisión del yo y después de A través del espejo. Bueno, ya prácticamente está a punto de nacer un tercer libro que se llama El último hierofante, ¿no? Sigue la misma línea de introspección, de no dualidad, de autoconocimiento, de autoindagación.
pero en un contexto distinto. Isha era en un contexto de una niña, bueno, ¿recuerdas el libro de Isha? Que era una niña en una playa, bueno, que se le aparece, bueno, aparece ella allí totalmente desconcertada, sin saber dónde está, ¿no? Y surge un personaje que se llamaba Sats y la acompaña a través de un viaje introspectivo en una cueva. La cueva es, bueno, es un símil de una metáfora de su cabeza, de sí misma, ¿no? Y la va conduciendo hasta llegar al final de ese túnel, ¿no? El segundo, que era A través del espejo, viene siendo la misma temática. Además, dos libros muy buenos para regalarlos en Navidad. La misma temática, pero en contexto distinto. En este caso era una joven actriz también con un conflicto emocional bastante potente, ¿no? Y con una crisis existencial bastante dura, ¿no? ¿Qué ocurre? Que conoce igualmente, este es un poquito más misterioso, ¿no? Aparece un personaje llamado, bueno, aparece en su apartamento, se desarrolla en Madrid, y aparece un personaje que dice llamarse Adonai, pero asegura ser Dios. Y dice estar ahí porque ella lo ha llamado, ¿no? Y digamos que viene a la llamada que ella, a esa súplica, ¿no? Que hacemos cuando estamos en una situación de crisis emocional, existencial o incluso de enfermedad, ¿no? Y también en un periplo, ¿no? De conversaciones durante toda una noche, Marta vislumbra esa verdad que siempre vio, que siempre conoció, pero que nunca quiso hacer frente a ella, ¿no? Y estas son las temáticas, ¿no? que yo persigo en estos libros. Y ahora el último hierofante pues sigue la misma línea, ¿no? Y en este caso es un buscador que se llama Rishi, y este buscador ha oído hablar del que existe un hierofante. El hierofante es un personaje, bueno, viene de la Grecia, de la antigua Grecia, ¿no? Es como el sumo sacerdote, ¿no? Como el maestro, el sabio, ¿no? Aquel que transmite la verdad desconocida a los seres humanos para que estos comprendan, ¿no? Su origen, ¿no? Y esas preguntas existencialistas de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Y bueno, y parecía que ya no existían los hierofantes, y dice, o escuchó que había un hierofante en un lugar, en media montaña, y entonces inicia un camino de búsqueda en un ascenso a una montaña, y estando casi en la cumbre de esa montaña, descubre un árbol solitario que es anormal, ¿no? Esto es un símil, un poquito una metáfora, ¿no? Si recuerdas la zarza ardiente, ¿no? Que habló Moisés. Moisés ascendió a una montaña y de pronto, pues, se encuentra una zarza ardiente y sale de la zarza ardiente, sale la voz de Yahvé, de Dios, ¿no? Pues bueno, es un guiño también a esta metáfora, ¿no? De cómo Dios, a través de la naturaleza, pues, se comunica con las personas, ¿no? Y le transmite eso que tienen que escuchar en ese momento, ¿no? Y entonces, muy buenas noches. Hola, Alex. Hola, Alex. Entonces, en esa subida, en esa búsqueda, el Rishi descubre en una planicie ya cerca, digamos, en un puerto de montaña, ¿no? Un árbol que no debe de estar ahí, totalmente inusual, ¿no? Ahí se queda dormido, cansado, rendido, cansado ya de esa búsqueda continua durante tantos años, ¿no? Y cuando de pronto abre los ojos se encuentra al hierofante, sentado, con la espada reposando sobre el tronco de ese extraño árbol, ¿no? Y alrededor de él una serie de personas que llevan los mismos planteamientos de Rishi. Él no pregunta. En este caso, en este libro, El último hierofante, Rishi lo que hace es escuchar, ¿no? Escuchar cómo aquellas personas surgidas de distintos lugares recónditos del mundo, pero que no saben ni cómo llegaron a él, ni él tampoco se lo plantea, le hacen preguntas al hierofante y él va respondiendo. Te das cuenta que el hierofante también tiene una cualidad casi no humana, ¿no? Impersonal, no expresa emociones, ¿no? A lo largo del libro, cuando ya lo lea quien quiera leerlo, ¿no? Se da cuenta de ese detalle. Y también el detalle de que Rishi no pregunta nunca, simplemente escucha, ¿no? Está viendo como la película, ¿no? En este caso, Rishi hace auténticamente del testigo del cual se habla en el Advaita, ¿no? O en el Vedanta. Aquel, como decía Ramana Maharshi, que visualiza, ¿no? Visualiza la escena de la vida. Esa pantalla que tiene de fondo un ciclograma, que es fijo, permanente, ese es, no se corrompe, ¿no? Está eterno, ¿no? Pero sobre ese ciclograma, sobre esa pantalla, aparece la película de la vida. Y aquí Rishi lo que hace es observar, ¿no? Y aprender para luego llegar al resultado final, que no lo voy a contar porque sería
hacer ya spoiler del libro, ¿no? Entonces lo que sí me voy a permitir el lujo de leer un capítulo. Ándale. Y ya te Sí, digo, me y a interrumpe ver qué hacemos de si sí, o si alguien de las personas que nos está viendo quiere preguntar algo o interrumpir, pues que lo haga perfectamente, ¿vale? Y dice así, se titula, este es el capítulo 9, se titula En el silencio de la noche más oscura. Al principio de cada capítulo, igual que hice en Isha y en A través del espejo, pongo una corta frase, ¿no? Que describe el libro en sí. Digamos, de todo ese capítulo extraigo la frase tal vez más potente que sirve como preámbulo, ¿no? Para introducir el capítulo. Y esa frase dice, el silencio es el camino, el vacío, la meta, aunque en verdad no hay sendero que recorrer ni destino que alcanzar. No hay ningún destino, ni siquiera hay un camino que andar. Sin embargo, para el yo, el aparente yo, ¿vale? Existe un camino. Y no puede vivir sin la creencia de que hay que recorrer un camino. Seguimos creyendo y es muy difícil salir de esa creencia, de que tenemos que transitar, debemos transitar un camino, ¿no? Sin embargo, ese camino, si lo hubiera, sería el propio silencio. Y la meta sería el vacío más absoluto. Porque fíjate que te he hablado antes del símil del ciclorama o el telón. Un ciclorama es la pantalla blanca que hay en los cines, ¿no? O en el teatro el telón de fondo negro, ¿no? Delante de él aparece eh, toda la parafernalia, ¿no? Todo el aparato, en el caso del teatro, ¿no? La tramoya, etcétera, etcétera, y en el cine aparece las imágenes proyectadas, ¿no? El sí. vacío y ese silencio es eso, el telón de fondo. Y no hay ningún camino que conduzca a ello, porque tú ya eres eso. Nunca has dejado de serlo. Lo que pasa es que aquello que habla de ello, ¿vale? Es la propia proyección, es el propio circo de la vida, es el ego, el yo, ¿vale? Es el sujeto, el personaje. Entonces empieza con esta frase y ya inicia el capítulo, ¿no? Dice, en pie, con los brazos extendidos y el mentón elevado, el hierofante exclamó, imaginad la oscuridad más profunda y abismal. De repente, un relámpago surge de la nada. Poneros en esa situación, ese telón de fondo negro y oscuro, en un teatro con las luces totalmente apagadas. Y de pronto un destello de luz, ¿no? Un relámpago emerge de la nada, una sacudida resplandeciente, un fulgor que baña el paraje en fracciones de segundo. Imaginaros la situación, ¿no? Y cuando la luz, esa que ha emergido de la nada y que ha iluminado toda esa oscuridad, desaparece, engulle aquello que iluminó, que no fue otra cosa que su propia presencia encarnada. Es decir, esto es una metáfora de lo que es la vida, de la más profunda y abismal oscuridad. Esto es una metáfora, porque la mente es la que piensa en oscuridad, ¿no? Hola, Esther, guapa. La mente es la que piensa en oscuridad, la mente es la que piensa en silencio. Pero es una forma de expresarlo, ¿no? De esa profundidad, de esa serenidad, de ese vacío, de esa vacuidad, emerge un relámpago. Y ese relámpago es el que ilumina una circunstancia que es imaginaria. Cuando el relámpago desaparece en fracciones de segundo, engulle, se lo lleva todo. Contigo desaparece. Viene a decir el hierofante en este caso que cuando tu destello de conciencia emerge, nace el mundo. Cuando el destello de tu conciencia desaparece, ¡paf!, desaparece el mundo. Y eso es una fracción de segundo, un abrir, un parpadeo, un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Sigue diciendo, reposada, bueno, esto ya narra, ¿no?, lo que es el libro, ¿no? Dice, reposadamente el gurú giró el rostro, dejando que su mirada recorriera a los asistentes, sin expresión discernible. Tras una breve pausa, prosiguió y dice, ahora, imaginad el silencio más profundo y sepulcral. En un instante, un trueno emerge del vacío. Ya no es el relámpago, ahora el trueno. Un estallido tembloroso, grave, reverberante. Un rugido que estremece la tierra,
perdiéndose en las entrañas del mundo. Cuando la voz se extingue, fulmina aquello que habló, que no era, sino su palabra hecha existencia. En este símil, y hola Esther, bonita, en este símil, el primero del relámpago viene a describir la conciencia, que es ese conocimiento de existir, esa presencia, ¿no? Cuando desaparece el relámpago, que observa lo que él mismo ilumina, todo desaparece con él, lo engulle, ¿no? Y en el segundo es, después del relámpago, viene el trueno, el sonido. Y esa es la palabra, la voz, ese es el sujeto, ese es el yo. Pero también el sonido será engullido por la misma entraña de la tierra, como ocurre con un relámpago y un trueno. Va seguido, lo primero es la luz, es la conciencia prístina, es la conciencia del bebé. Tú naces con una conciencia pura, totalmente natural. Después de la luz del relámpago surge el trueno, ¿no? Que según la distancia, pues suena más tarde o más temprano, ¿no? Pero bueno, el trueno, en este símil, en esta metáfora, viene a ser el yo, el sujeto. Ese es el que habla. Ese es el que dice yo soy esto. Yo soy la luz. Cuando el que dice yo soy la luz es el sonido, es el trueno, es el ruido de fondo. Ese ruido que llega después de la luz y que termina también siendo engullido en las entrañas de la propia tierra, ¿no? Como decía en el propio Génesis, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás. Dice, perdón, ¿estás leyendo sobre algún libro tuyo? Sí, estoy, mira, Esther, estoy leyendo sobre el último hierofante. Y bueno, he explicado al principio cómo ha surgido el libro y más o menos de qué trata, ¿no? Pero sí, estoy leyendo sobre el último hierofante. Este es el capítulo 19, perdón, del libro, que está ya prácticamente, ¿no?, en el horno haciéndose. Por salir. Sí, está a punto de salir. Entonces sigue hablando el hierofante, ¿no? Dice, un rugido que estremece la tierra, perdiéndose en la entraña del mundo. Y cuando la voz, el ruido, el yo, el ego, se extingue, fulmina aquello que habló, que no era sino su palabra hecha existencia. Eso es, esa metáfora es la conciencia prístina, la luz, y el ruido es el ego, es el yo, el que se quiera apropiar de la luz, el que dice yo soy la luz. ¿Tú qué vas a ser la luz? Tú eres un yo, un ego. Porque como no te veo, Pepe, aquí sí, yo te... hice unas preguntas, pero tú me dices cuándo te la hago. Sí. Del capítulo. Cuando tú quieras, dime. Si quieres, ya, bueno. Sí. ¿Qué significa para ti el silencio de la noche más oscura en el contexto de este capítulo? El silencio de la noche más oscura es lo que he venido a decir antes, cuando he empezado, que se ha unido Esther y demás, un poquito antes, ¿no? Es el ciclorama de fondo, ¿no? En el teatro sería el telón negro de fondo sobre el que aparece la tramoya, aparece el decorado, aparecen los actores. Ese es el silencio más profundo. Eso es permanente, eterno. Eso sería lo que yo suelo llamar lo absoluto. Nisargadatta le llamaba el parabrahman, o lo absoluto, ¿no? Sobre ello aparece el teatro de la vida. Entonces, el silencio de la noche más oscura, no estoy hablando en este capítulo de un silencio existencialista que te destruye como persona para renacer en ese sujeto más nuevo, ¿no?, o recuperado, ¿no?, sino me refiero al origen del ser, al origen de la existencia. Porque en la noche, en este silencio de la noche más oscura, eterna, de ahí emerge todo. En el caso del cine sería la pantalla esa blanca que hay de fondo, ¿no? La pantalla siempre está ahí. Puede no haber sesiones de cine. La pantalla está ahí. Eso es la conciencia. Pero la conciencia no es ser consciente de ni hablar, ni ser espectador en el sentido de experimentar. No, la conciencia no se conoce a sí misma. La conciencia, por eso yo evito la palabra conciencia y lo defino lo absoluto, porque la conciencia en sí no se conoce a sí misma. Es el plano en el cual aparecen las imágenes. En este caso sería, en el caso del océano, sería la inmensidad del océano sobre la cual surge la espuma de las olas. Esa espuma de las olas sería el sujeto, ¿no? Pero el océano profundo
no tiene identidad. En ese Pues, otro símil decían muchos, ¿no? Como las pequeñas olas que surgen, aparecen y desaparecen, eso es el sujeto. Pero la verdad es un abismal y profundo, un vasto océano, que no tiene, es inconmensurable, indescriptible, es ignoto, ¿no? ¿Entiendes? qué ¿Sigo bonito. o me preguntas Bueno, más? no, espérame, déjame Sí, te sí, sí. hago otra. Ya que estoy ya entrando. ¿Cómo crees que el hierofante guía hacia a una mayor presión de la espiritualidad? El hierofante, en el libro, en este capítulo en concreto, ya lo vamos viendo poco a poco, y en el libro en sí, habla a través de metáforas, ¿no? Hace símiles, ¿no? Como te he dicho, en este caso es un personaje totalmente imparcial, impersonal, es como un espectro que surge de algún lugar, ¿no? El hierofante, ya lo he Ujú. explicado antes, ¿no? Es el como, bueno, en la antigua Grecia, la palabra hierofante equivale como gurú, como maestro, como gran maestro, y era un personaje de la antigua Grecia, ¿no? Era como el oráculo, ¿no? A través del cual o él transmitía la verdad desconocida, lo incognoscible, trataba de explicarlo a los humanos, ¿no? Aquellos personajes, bueno, desaparecieron, pero en este libro se recupera, por eso se llama el último hierofante, que es la búsqueda de Rishi. Rishi busca ese hierofante que se encuentra en un árbol, el árbol de la conciencia, y lo encuentra en el lugar más insospechado, ¿no? En un paraje totalmente inhóspito, ¿no? Y toda la transmisión es a través de metáforas, es lo que hace, ¿no? Para que el lector, y en este caso, bueno, los personajes que aparecen en el libro y el lector mismo vayan comprendiendo a través de esas metáforas. Es muy parecido a lo que hacía Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret lo hacía a través de parábolas, Sí. y en este caso son símiles, ¿no? Metáforas. Y esa es la forma de transmisión. Es la forma casi más ideal, ¿no? Porque es la más comprensible, ¿no? Es como el cuento de los Ujú. niños, ¿no? Hay libros como el de Jorge Bucay, ¿no? Que no sé si es deja que te cuente, que es también a través de cuentos, ¿no? O la historia del Principito, ¿no? Es una bueno, es una de las formas más sencillas de transmisión de enseñanza. Bueno, ¿Sigo entonces? sí, sí, ya. Dice, el maestro se recostó apoyando la espalda en el tronco del árbol. Dirigió la mirada hacia una de las presentes, como si anticipara que iba a hablar. Y dice, he experimentado el ceder de los acontecimientos como forma de liberación, dijo Tania. ¿Es el samadhi la escarcelación de la mente? Le hace esa pregunta, ¿no? Porque las personas que llegan allí, al hierofante, son personas, son buscadores, buscadores de la verdad. Y todos vienen con una mochila muy grande, muy cargada, ¿no? De piedras, de piedra de la vida, ¿no? Y ella, su pregunta era si el samadhi realmente representa la escarcelación de la mente, ¿no? La liberación. Y le responde el hierofante, samadhi es un término sánscrito compuesto por sama, que significa ecuanimidad, y di, que significa entendimiento o intelecto. Sugiere un estado mental de equilibrio. Samadhi es un estado mental de equilibrio, donde la mente se aquieta en su propia transparencia, aunque aún no se haya extinguido por completo. Por ello, continúa siendo una fase de la mente, a pesar de sentirse como una quietud interna. Eso es samadhi, ecuanimidad, equilibrio, a través del intelecto y del entendimiento. Pero sigue siendo un estado mental. No es salir fuera de la mente. El samadhi es un estado mental de quietud a través del cual progresivamente desconectas o se desconecta el yo, el ego, ¿no? Pero sigue siendo un estado mental. Se acerca al ciclorama, se acerca a la pantalla, se acerca al telón de fondo. Pero sería un personaje dentro de la obra de teatro que de pronto toma conciencia y le dice a otro, oye, aquí hay un telón de fondo que esto es inamovible. Tú y yo aparecemos y desaparecemos. Pero aquí hay algo que no comprendemos. Esos son los estados, ¿no? Como el moksha, nirvana, samadhi, la contemplación meditativa.
que se hizo en el cristianismo, ¿no? En antiguos cristianos, Jesús se retiraba a meditar. Jesús, cuando se veía muy agobiado, se iba al monte, se retiraba a meditar, para estar consigo mismo, para tratar de alguna forma de amansar las aguas, ¿no? La tempestad del yo, del sujeto, ¿no? Para hacer que el barro se asentara y el agua clara pues pudiera de alguna forma percibir con más nitidez, ¿no? Dice, sin embargo, dice Tania, en el moksha y en el nirvana se produce la disolución del ego, afirmó ella. Y le contesta el hierofante, dice, al igual que de manera natural, eso ocurre, al igual que de manera natural, el moribundo termina por disolver su identidad y concepción de ser. Es una cosa natural. Aquí no se fuerza nada. Hay personas que son incapaces de meditar. Incapaces. Sí. No pueden. Porque no se lo permite su estructura mental, ¿no? No se lo permite su nerviosismo, su dispersión, ¿no? Y probablemente a través de un medicamento lo haga mucho mejor que en un centro de meditación, ¿no? Pero no obstante, que es lo que le dice el hierofante, ¿no? Al igual que de forma natural, de manera natural, el moribundo terminará por disolver su identidad y concepción de ser. ¿Por qué tratar de eludir el desarrollo espontáneo de la vida? El hierofante dice que no lo fuerces, porque entre otras cosas no puedes hacerlo. No puedes ir a un centro de meditación y tratar de destruir al yo. Es como golpearse uno mismo la cabeza, ¿no? Probablemente te duela más. Tu yo y tu ego aumenten. Ese ego espiritual, ¿no? Que es como cualquier otro ego, ¿no? Entonces le dice el hierofante, ¿por qué tratar de eludir el desarrollo espontáneo de la vida pretendiendo forzar la naturaleza de las cosas? La mente nace vacía de contenido. Esto es una realidad tremenda que nadie puede negar, ¿no? ¿Cómo nace el bebé? Absolutamente vacío de contenido. No trae ninguna información. Es como un disco duro totalmente en blanco. Con el pensamiento yo, esa es la primera, esto es el alfa, ¿no? El pensamiento yo, emerge la palabra y la acción mental. Date cuenta, el Evangelio de Juan dice, al principio era el verbo, al principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pues ese es el yo, el verbo es acción, el verbo es la acción del ego, y ese es el principio. Y ese es el principio, el alfa, y el final, las letras griegas y el omega, ¿no? Sin embargo, volvemos al ciclorama de fondo, ¿no? Al telón de fondo. En el telón de fondo no hay alfa ni omega, no hay principio ni fin. Entonces el yo, dice el hierofante, con el pensamiento yo emerge la palabra y la acción mental, el verbo. El verbo, todos los verbos son acción. Una red de información se expande y almacena, dando lugar a aquella persona que un día practicará a través de la meditación la búsqueda de su origen y su destino, sin advertir que ambos ya se produjeron y siguen aconteciendo inconscientemente. Es decir, para que alguien quiera meditar y quiera volver a su estado primigenio, tiene que ser un yo, tiene que ser un ego, tiene que tener actividad mental. Porque cuando tú estás sin actividad mental no hay ningún sujeto que quiera meditar. Como cuando te encuentras en Babia o te encuentras en un estado de semiconciencia o inconsciencia, ¿quién hay ahí que quiera ir a un centro de meditación o a un centro de yoga? Nadie. No, nadie. Nadie. Exacto. Por eso, ¿para qué buscar lo que ya tienes? ¿No? Porque la búsqueda, sin advertirlo, ¿no? Ambos se producen y siguen aconteciendo inconscientemente. Eso está ahí. El telón de fondo está ahí, la conciencia está ahí, la conciencia básica. Y todas las noches, cuando entras en el sueño profundo, estás en ese estado sin estado, ¿no? Ya lo tienes, no tienes por qué buscarlo. La mente en sí no es nada sustancial, no es táctil, no puedes tocarla, olerla, saborearla, ¿no? La mente en sí no tiene
no tiene sustancia, ¿no? Los pensamientos son destellos luminosos, como hemos dicho anteriormente, en una insondable noche oscura. Esa noche oscura e insondable es la conciencia. Es una forma de decirlo, podría decir una noche luminosa, ¿no? O un día luminoso. Pero bueno, el pensamiento, ¿vale? Los pensamientos son esos destellos luminosos, como luciérnagas, en una noche insondable y oscura. Ahí nacen, ¿no? Movidos por el mismo y enigmático pulsar que activa la membrana nictitante de las aves. Como he dicho antes, los pensamientos son el trueno, ¿no? El relámpago es la conciencia pura, luego llega el trueno, que es el yo, la identidad, y tal como desaparece el relámpago, desaparece el trueno, ambos son engullidos por la misma conciencia de donde proceden. Digamos que el ser humano, que es aquello que se manifiesta delante del telón de fondo del teatro de la vida, somos los personajes que aparecemos y desaparecemos, ¿no? Como el río Guadiana en España, ¿no? Pero la realidad, la verdad, llámale Dios, llámale conciencia, llámale lo absoluto, llámale Parabrahman, es siempre ese ciclorama de fondo, ese telón oscuro de fondo, inamovible, imperturbable. Eso es la verdad. Esa es la única verdad. Y todo lo que sucede delante de ese telón es el teatro de la vida. Nosotros somos ese A ver, teatro. Dime. aquí, puedo hablar. sí, quiero decir, ¿cómo crees que la mente se libera? No te he escuchado, se ha cortado. Ah, ok. ¿Cómo crees que la mente se libere de esas ataduras? Sí, ¿Cómo crees que la mente se libera de esas ataduras? sí. Y alcanzar un estado de conciencia más elevado. Bueno, no se trata de un estado de conciencia elevado, porque aquí no hay una persona que esté en primera división o en Champions League y otra que esté en tercera división o en cuarta división, ¿no? Nos dice Esther que la conexión va mal, ¿verdad? Yo es que no entendía si es verdad, no se entendía bien. Ah, ok. Gracias, Esther. No hay un estado de conciencia elevado, ¿no? Es un simple reconocimiento, ¿no? Y comprensión de esto que estamos hablando, ¿no? La única forma es cuando el yo, el ego, se reconoce a sí mismo y se descubre. Esto es como el cleptómano, ¿no? Aquel que roba y sigue robando hasta que no comprende que es un ladrón, nunca va a dejar de hacerlo. O el alcohólico, ¿no? Pero ¿qué significa? Eso no significa que esa persona vaya a ser condenada a ningún lugar, ¿no? Precisamente en el Samadhi habla de la ecuanimidad, ¿no? Del equilibrio. Bueno, y lo absoluto, el Parabrahma, que es esa conciencia eterna, no consciente de sí, ¿no? Sin forma, sin ningún tipo de nada, ni silueta, ¿no? Ni pensamiento, que vendría a ser Dios, lo que muchos llamamos Dios, ¿no? No juzga, no condena. Y la cuestión es la siguiente, la cuestión es que, paradójicamente, tratamos de buscar algo que nunca vamos a encontrar. No sé si se va la conexión, yo no sé si a mí se me escucha o no se me escucha. Sí, sabes que de repente no te escucho y de repente sí, pero Sí, igual te sigo a mí me viendo, pasa pero igual. A mí me pasa y igual. vemos, ¿sí? Bueno, yo sigo hablando. A ver, No, decía, sigue hablando, y total que bueno, vemos como que, No, Esther está ahí. Este libro sí, tiene muchos pasajes bíblicos de Jesús de Nazaret, ¿no? Hay muchas alusiones a los evangelios, ¿no? Y hay un pasaje en el cual Jesús dice: mi Padre no juzga. Él hace salir el sol para bueno y malo y hace llover para justos e injustos, ¿no? Es decir, hace salir el sol para pederastas, para asesinos, para Teresa de Calcuta y para San Juan de la Cruz. Y hace llover para asesinos, para gente que son con una bondad tremenda, ¿no?
¿Por qué? Porque eso es. No puede ser un Dios sujeto, activo, verbo, que juzgue, que condene. Eso sería un sujeto, eso sería un yo, ¿no? Entonces, en el telón de fondo, lo que es ese absoluto, el Parabrahman, como le llamaba Nisargadatta, o el Padre, como le llamaba Jesús, ¿vale? O Dios, Yahvé, Jehová, Alá, llámalo como quieras. Ese es el telón de fondo. Esa es la pantalla de fondo. Eso es inamovible. Eso es eterno. No cambia. Siempre está ahí. Y nosotros somos los que surgimos sobre eso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo puede uno trascender si tú eres algo circunstancial que está aquí de paso? Que ni ocupa ni preocupa. Que no tiene ni por venir ni por qué llegar. Nosotros somos algo tan pasajero, tan espontáneo, que, oye, y con somos una gran maravilla, porque la complejidad del cerebro es tremenda. Eso ni siquiera los neurocientíficos lo conocen y dudo que se descubra nunca, ¿no? Somos una máquina perfecta, en el sentido de perfecta dentro de nuestras imperfecciones. Pero es que no hay ni perfección ni no perfección. Somos un relámpago que ha surgido en la oscuridad. Somos el universo observándose a sí mismo, porque somos el resultado de una evolución de miles de millones de años, que ha transformado la propia materia, el propio polvo estelar, en galaxias, en planetas, en agua, en vida, y esa vida ha tomado conciencia de sí misma. Ha tomado conciencia de sí misma. Nosotros somos ese propio polvo estelar que de pronto se observa a sí mismo. No hay nada de nada. Ah, eso es verdad, dice Esther. No hay nada de nada. Pero para nada. Ni nada de nada. Como está diciendo Esther, no hay nada. Entonces nosotros somos esa pequeña circunstancia que surge y desaparece. Y en ese surgir y desaparecer, que es fracciones de segundo, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué vas a encontrar? Sí que cuando quieras atraparlo ya ha desaparecido. No tienes tiempo de nada. ¿Para qué luchar? ¿Qué búsqueda? ¿Qué pretendes hallar? Si la verdad está siendo ya. La verdad siempre ha sido y será eternamente. Pero nosotros, el yo, no vamos a vivirla. No vamos ni siquiera a contemplarla. Nos quedamos en las puertas porque cuando por fin hemos entrado en el paraíso, ya no hay nadie para verlo. Nosotros, te voy a hacer otro símil, ¿no? De los que hace aquí el hierofante, ¿no? Nosotros salimos como en un huevo. Imagínate un huevo, dentro hay un pollito que al principio es una célula y se va formando. Ese ser que ha surgido ahí no viene de lugar alguno. No tiene todavía ni conciencia de existir. Cuando eclosiona, cuando se rompe, sale a la vida, respira y nace la vida. La respiración, ¿no? El prana, que le llama el prana, la respiración. Ahí surge la vida. Se desarrolla la vida. Y lo único que tiene que hacer ese animal es vivir la vida. Nada más. No se le exige nada más. Nadie le va a exigir nada más. Y tal como ha transcurrido, porque desde que naces estás muriendo, porque tus células se van oxidando y vas muriendo lentamente, por mucho que quieran prolongar la vida los científicos, 500, 100, 1000 años, al final vamos a morir igual. ¿Por qué? Porque la Tierra será engullida por el Sol, pero mucho antes de que la Tierra sea engullida por el Sol desaparecerá por unas condiciones climáticas, porque cualquier pequeño movimiento en el Sol de distancia o de protuberancias solares, ya desapareceremos, ¿no? Entonces da igual lo que lo prolongue. Y tal como naces, paulatinamente vas muriendo, entras en la edad senil y caes nuevamente en la disolución del ser. Ese paraíso, entre comillas, paraíso hipotético, ¿no? Es esa nada, Sí. esa vaciedad, esa vacuidad, esa eternidad. Ahí surge y ahí se esfuma. Porque ¿qué hace la persona?
Si es en accidente de tráfico, no se enteran. Yo he hablado con mucha gente que han tenido accidente de tráfico y no recuerdan. El propio cerebro está preparado para eso, ¿no? Nadie puede saber cuándo se quedó dormido. Dime tú, si, o alguien que me diga. Sí, yo me quedé dormido exactamente a las 12 y 2 minutos y 15 segundos. Eso no lo sabe nadie. Imposible. Claro, pues de la misma forma, nadie va a ser testigo de su muerte. Nadie. Y en esa desconexión absoluta continúa siendo la eternidad. Sigue siendo Dios. Llámalo como quieras, pero sigue siendo. Entonces, todo esto venía por la búsqueda, ¿no? Que me preguntaba, ¿no? De si la búsqueda hacia la eternidad, hacia, a través, no sé si era de las técnicas estas de meditación, no sirven para nada. No sirven para nada. ¿Por qué? Porque no van a hacer que tú trasciendas a otro lugar. Pero sí es importante, y en eso Jesús lo dejó extremadamente claro, y Buda y todos ellos, ¿no? Es la comprensión. La comprensión de esto, de esta revelación. ¿Qué es la revelación más importante? Saber que tal como apareces, desapareces. Y como ha dicho Esther hace un rato, no hay nada. Pero nada de nada. Y eso te da una tranquilidad tremenda. Al menos a mí me la da. Porque sabes, Sí, primero que a mí nunca, también. nunca, mira, nadie sabe cuándo nació. Y si no, que alguien, si alguien puede explicarme cuándo nació, sería maravilloso. Pero ¿por qué no lo sabe? Porque el brócoli, que era el cerebro en ese momento, no estaba desarrollado para tener memoria, remembranza, y tampoco había experiencias para recordarlas. Luego nadie sabe que nació ni cuándo nació. Tú sabes y yo sé que nacimos porque nos lo dijo alguien, tu padre y mi madre, pero imagínate como en la película aquella, ¿no? Que todo era un montaje y aquel hombre que estaba en una ciudad ficticia, pues igual, ¿no? Si te engañan toda la vida, vives toda la vida engañado, ¿no? Pero nadie es testigo de su nacimiento. Y de igual forma, nadie jamás será testigo de su muerte. Y en ese lapsus tan efímero se desarrolla lo que nosotros creemos que es lo más importante del mundo. Ahí es donde se desarrolla el melodrama llamado vida, ¿no? ¿Y para qué sufrir en ese melodrama, ¿no? ¿Para qué luchar? ¿Para qué abarcar? ¿Para qué construir un imperio? ¿Un imperio de qué? Si vienes en pelotas y te vas en pelotas. ¿Para qué atesorar? No sirve absolutamente para nada. Pues lo mismo, no hay una evolución, no hay un subir de estado, no hay seres de primera y seres de segunda. Somos todos iguales, animales, humanos, todo ser con conciencia o sin conciencia, como un árbol. Sigue siendo un ser vivo. ¿Sigo o hay una preguntilla por Sí, ahí? no, ¿Sí? síguele y ¿Sigo? ya al último vemos si queda tiempo, Pequeño. pues mejor unas preguntillas que había. Vale, vale. Sigue diciendo el hierofante, dice, bueno, aquello de la mente no es, en sí no es sustancial, los pensamientos son destellos luminosos en una insondable noche oscura, que aparece y desaparece, ¿no? Movidos por el mismo y enigmático pulsar que activa la membrana nictitante de las aves. La membrana nictitante de las aves, tú lo has visto a las aves, un palomo, por ejemplo, que le hace la membrana así, eso no lo hace conscientemente, ese movimiento nictitante es un pulsar inconsciente. Pues los pensamientos igual, ¿vale? Igual que ese tic que tiene algunas personas que parece que están nerviosas, ¿no? Sí, Cuando está hablando con alguien y le hace el ojo así y dice, hostia, yo, hazte cuidado que no te veo, me va, no te me veo, va a pero pegar. bueno, me imagino. Pues Sí, entonces, ¿qué ocurre? La membrana nictitante de la aves la provoca un destello, ¿no? O la provoca un tic, ¿no? Que es el mismo que provoca el pensamiento, ¿no? Es espontáneo, ¿no? Es como ese tic nervioso, es espontáneo. Nadie puede controlarlo. Nadie. El pensamiento exacto. es espontáneo, ¿no? Dice, son espontáneos. Nadie decide qué pensar. No, absolutamente nadie. Tú no puedes decidir, voy a pensar esto. Todo lo que piensa está relacionado con otro pensamiento anterior. Y si surge espontáneamente, surgirá espontáneamente siempre de algo que tú ya conoces, ¿no? Nadie decide qué pensar ni cuándo, ¿no? Antes de que lo dispongas, ya habrá desaparecido.
No eres tú quien provoca el pensamiento, sino quien se apropia de ellos. Eso es el sujeto. Nombras, catalogas, encasillas y así nace el ego. Había una canción de Paul McCartney que se titulaba El hombre puso nombre a los animales. Una canción muy bonita, de la época de mi abuela. Bueno, no, de mi época. Muy antigua. El hombre puso nombre a los animales, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no? Nosotros no somos los que provocamos el pensamiento, sino quien se apropia del pensamiento. El pensamiento nace espontáneamente, surge espontáneamente. Eso se sabe científicamente. Nadie puede provocar los pensamientos. Sin embargo, el propio pensamiento se lo apropia y se cree él mismo que es un sujeto. Ahí nace el yo, el ego, el sujeto. Ahí nace el aparente sujeto. Son pensamientos libres, espontáneos, totalmente indeliberados, que toman conciencia de sí mismos y de esa forma encadenada, ya lineal como el espacio-tiempo, creen ser un sujeto, y tú te apropias del pensamiento. Si piensas odio, te apropias del odio y eres odio. Si de pronto te levantas y piensas, recuerda algo gracioso del día anterior, ¿no? Eres ese momento de satisfacción, ¿no? Adiós, Esther. Gracias por estar ahí. Besos. Esta es la sutil diferencia entre el supuesto sujeto y la conciencia prístina a la que procuras acceder, cuando paradójicamente naciste y te extinguirás en ella. Esta es la sutil diferencia, ¿no? Del sujeto que es aquel que se apropia del pensamiento y la conciencia que es sobre la que nace el pensamiento. La conciencia es esa que nace, cuando nace la conciencia originaria, prístina, pura, es con la que viene el bebé. Es una conciencia, es la conciencia, no elucubrativa, no decide, no enjuicia, no dicta, no condena, no opina, no critica. Esa es la conciencia pura. Y el sujeto es aquel que se apropia de los pensamientos espontáneos que emergen de la conciencia. El hierofante, inclinándose apenas, dijo: ¿qué es primero? Le pregunta, ¿no?, a Tania. Dice: ¿qué es primero? ¿El relámpago o el trueno? El resplandor, afirmó ella, ¿no? Y tras el estallido, y tras él, surge el estallido. Bien has dicho, le contestó el hierofante, y ese estrépito es el verbo, como te decía antes, ¿no? Pues la chispa de vida fue anterior a la palabra o a la creencia de ser. La chispa de la vida, que es el relámpago, es anterior al trueno, que es la palabra, el verbo, aquello que cree ser. El yo soy es el estruendo que se atribuye la luz, se atribuye ser la luz. Aquel que se reconoce y dice: yo soy esa descarga luminosa. Ese es el yo soy, el mismo que hablaba Jesús de Nazaret, ¿no? Es aquello que se apropia ser conciencia, o que se apropia el pensamiento, o el trueno, siguiendo la misma metáfora, apropia ser luz. Si yo soy luz, cuando tú lo que eres es un ruido de fondo pensante que articula voz y habla. No eres la luz, no somos luz, como mucha gente dice, ¿no? Somos luz, somos energía, Sí. Sí, sí. Bueno, qué bueno que lo aclaras, porque siempre dice, tú eres un ser de luz. Bueno. Somos un ser de luz. Pero claro, por eso surge luego la cuestión de que hay gente que no quiere a otras, porque no son seres de luz, son malos, hay que condenarlos. Claro, dice: yo soy ser de luz. Es cierto, sí. Pero tú no. Yo sí. Pues ninguno de los dos. Ninguno es ser de luz. En ese símil del relámpago y el trueno, de lo que trata aquí es de explicar el hierofante, la luz emerge sola. No tiene sujeto. El relámpago, la luz, el relámpago no hay sujeto que diga yo soy la luz. Pero la voz, que es el trueno, el ruido, eso es el yo. Y el ruido, el trueno, dice: yo soy la luz. No, tú eres el trueno. La luz ya ha desaparecido, ya se ha ido.
Y tú, como trueno, vas a ser engullido por la tierra, en la tierra, a las profundidades de la tierra. La Muy sacudida bueno, sonora, sí, la sacudida sonora es ensordecedora, sobrecoge y desestabiliza. Por ello, anhelas librarte de ella. El yo, a pesar de tanto engreimiento, de tanta soberbia, de tanto yo, de tanto golpe en el pecho, es un bramido tremendo, ¿no? Ensordecedor, sobrecogedor y desestabilizador. Y por ello, prácticamente todo el mundo quiere librarse del yo. Aquello que se enaltece, hay un momento en que todo el mundo está hasta lo mismísimo, ¿no? Todo el mundo quiere librarse del yo. Todos buscan una fórmula para librarse del yo. Pero hay un pequeño problema. Y es que el yo no se puede librar de sí mismo. Porque sin yo no hay alguien que quiera librarse del yo. Y cuando ya no está el yo, ya no hay nadie que se quiera librar de sí mismo, pero también ya no hay nadie que sea consciente de nada. La única liberación del yo es la muerte. La única liberación del yo es caer en el sueño profundo. La única liberación del yo es un desmayo, una pérdida de conocimiento o de conciencia. La única liberación del yo es un estado de estos que los niños, bueno, a mí me pasa todavía, ¿no? Que te queda abstraído, ¿no? Así, mirando así, te queda en babia, te quedas traspuesto. sí, Ahí no hay nadie, exacto. ahí no hay nadie, ¿no? Esa es la única liberación del yo. Nadie puede dejar de pensar a voluntad, eso está demostrado científicamente. Hay tratados de ciencia experimentados con resonancia magnética de última generación. Nadie puede dejar de pensar, salvo que se dé la circunstancia de que te quedes dormido o te desmayes o te induzcan con anestesia a una anestesia general, ¿no? A un estado de coma. Entonces, el yo necesita de sí mismo para permanecer. No puedes huir ni debes huir de ti mismo. Y eso es la mayor causa de sufrimiento. Porque el yo, como sufre, como está en un continuo estado de sufrimiento, su única intención es liberarse de sí mismo. Pero no puede hacerlo. Porque cuando se libere de sí mismo ya no está. Y ya no va a ser consciente. Ya no va a ver el atardecer. Ya no va a sentir el amor, ni las mariposas en el estómago. Ya no va a haber un atardecer. Ya no va a odiar tampoco a nadie. Sencillamente no va a estar. Entonces, la eliminación del ego o del yo no la provoca nadie. Es sencillamente la desaparición absoluta del sujeto. Por eso es una falsa creencia eso de decir o yo me he liberado del yo. Además, fíjate qué absurdo, ¿no? Yo me he librado del yo. Yo, pero ¿cómo haces? Si yo digo yo, ¿cómo voy a librar del yo? Sigo siendo yo. O Hay sea, ahí personas, está, exacto. sí, no, hay gente que dice, Estás, yo, aunque digas que no estás, estás. sí, hay gente que dice, yo ya no soy yo, ya no soy el ego. Sí, He muerto, dice, he muerto al yo. Eso lo dice mucha gente. Tú no has muerto al sí, yo, sí, 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 porque estás hablando, estás siendo tú todavía. exacto. Eres un yo diciendo que ha trascendido. Y tú no has trascendido a ningún lugar. Tú tienes que poner la comida y almorzar. Tienes que defecar, tienes que mear, O sea, tienes que, tienes que tienes que estar. vivir. Por eso es que es absurdo tratar de luchar contra la natura. Es un absurdo absoluto. Aquí nadie se libera de nada. El destello de Exacto. luz pura se esfumó y el fragroso ronquido se propagó en solitario, como el bramido de una bestia expandiéndose por valles y colinas, aunque al igual que el eco, te irás difuminando hasta la definitiva expiración. Observa el fenómeno de las olas brillando como diamantes al reflejo del sol,
Ellas no tienen identidad ni pueden sospechar que alguien se asombre del espejismo. Asómbrate de ello, ¿no? ¿Cómo observas con asombro esas olas que bajo la luz de mediodía resplandecen como diamantes? Sin embargo, ellas no son conscientes de ello. Tras un inciso, el sabio contempló de manera impasible a Tania y le dijo: ¿quién parlotea? ¿Hay alguien detrás? ¿Quién habla en esa inmensurable soledad? Voz que clama en el desierto. ¿Te resulta familiar? Aquello que decía el profeta, el primo de Jesús, Juan el Bautista, ¿no? Cuando decía Jesús, o bueno, el profeta lo decía, ¿no? Voz que clama en el desierto. Allanad los caminos del Señor, ¿no? Pues eso somos, voz que clama en el desierto. ¿Por qué? Porque la única existencia somos nosotros mismos. Nosotros vivimos en nuestro propio desierto. Y cuando hablamos, lo hacemos para nosotros mismos. Y cuando escuchamos, lo hacemos para nosotros mismos. Nosotros somos el desierto. Y somos la voz que habla y que parlotea en el desierto. En el propio desierto de la vida de cada cual, ¿no? ¿Acaso puedes cuantificar el vacío que mora en cada expresión humana? ¿Hay algo o alguien más? Decía el hierofante. En verdad que eres pregunta y respuesta a la vez. Si una se disuelve, la otra desaparece. Como te he dicho antes, la pregunta eres tú, pero la respuesta también eres tú. Está en ti, no viene de fuera. Está en tu propio mundo. Cuando la pregunta desaparece no hay respuesta. Y viceversa. Toda experimentación procede de un sujeto destinado a morir y apagarse en el olvido. Lo real es eterno. Como te he dicho antes, el telón de fondo es eterno, perenne, fijo, un telón de fondo que nunca cambia, un ciclorama sobre el cual se proyectan los parajes, escenas y todo tipo de efectos visuales. En él discurre el ficticio pasajero, el perecedero razonamiento y la vacía expresión. En el instante en que una de esas imágenes adquiere autoconciencia, puede brotar un intenso sentimiento afectivo hacia sí y hacia lo que le rodea, algo que lo induce a creerse, un ser independiente de la escenificación y a desear adueñarse de su aparente vida, tratando de ir contracorriente natural de la figurada película. Lo eterno es ese telón de fondo y sobre él aparecen los personajes. El yo que se adueña, como te dije antes, del pensamiento, ese pensamiento espontáneo, y el yo que cree que es el pensamiento, siendo un sujeto. ¿Hay alguna pregunta más para yo? Yo estoy esperando que terminaras pues para ya decirte, son cuatro Vale. preguntas. Queda un poco. No queda mucho ya. No queda mucho. Bueno, okay. Termino el capítulo y sigue. Pregunta sí. Tania, ¿no? Pregunta, dice: ¿y cómo desembarazarse de tal dilema, ¿no? De todo esto que venimos explicando, ¿no? Dice: no es algo que esté en tus manos. Como hemos dicho, no hay nada que esté en tus manos, ¿no? Como decía Ramana Maharshi, lo que tenga que ser será contigo o sin ti, y lo que no deba de ser no va a ser contigo o sin ti. Por tanto, dice el hierofante, no es algo que esté en tus manos. El reconocimiento de esta ilusión, de esta quimera, así como la atención para no dejarse llevar, son fruto del propio mecanicismo de Dios. Es decir, no hay nada que puedas hacer. Y si tú, de pronto, llegas a la comprensión de que eres una quimera, una ensoñación, dentro de algo insustancial que es la mente, si tú llegas al entendimiento de que en esa conciencia prístina del bebé se desarrolla a través del aprendizaje de las contingencias externas que están dentro de ti, de la información que emerge en ti y en los personajes de tu sueño. Y ahí nace el yo, el sujeto, el relámpago que se apropia de la misma, ¿no? Si tú crees que tú vas a llegar a esa comprensión por ti misma o por ti mismo, estás equivocado.
porque la comprensión o no comprensión es parte de ese mismo mecanismo, espontáneo, totalmente indeliberado. Nadie puede decidir sus pensamientos y nadie puede decidir llegar a la comprensión de que es una ilusión, una quimera y que por tanto no debe temer absolutamente nada. Tomar conciencia de lo que no eres y practicar la terapia de la contemplación. Es sencillamente eso. Pero surge o no surge. Tomar conciencia de lo que no eres. No eres los pensamientos que crees ser, ni siquiera la propia conciencia inconsciente de sí. Y ese camino, esa práctica, que es la contemplación, el silencio, esa vacuidad de la que hablaba el Buda, ¿no? Permanecer en el silencio, tener capacidad de vivir en tu propia soledad. Porque ahí en esa soledad están todos los personajes, ahí bulle todo. Tú puedes estar en casa y vivir con todos los miedos del mundo. El miedo del exterior te los trae a tu cabeza, porque no están en otro lugar. Una persona puede estar en casa y estar con todos los miedos de sujetos de su propio sueño. No están ahí, pero sí están. Están en ti, en tu cabeza. Por eso siempre se dice que por mucho que trates de huir, lo que te persigue va a ir contigo a todos los lugares. Siempre irá contigo. Por eso es absurdo, o sea, y tratar de huir a las Himalayas, a los Himalayas, ¿no? O al Tíbet o a la India, buscar en tu cabeza. Y vas a volver con ello. Eso o se disuelve o no se disuelve, pero tampoco está en tus manos. Salvo aquello que surge espontáneamente llamada comprensión, ¿no? Rendirse a esta evidencia es el camino hacia la cesación del conflicto mental. Es una rendición. Eso es la aparente liberación. Un reconocimiento, una rendición, una entrega y una aceptación. Eso es. Toda palabra es una ratificación de ser un sujeto. Cualquier palabra, sea tranquilizadora o sea desestabilizadora, sigue siendo ratificación de ser un sujeto. Una exaltación del propio ego, una retroalimentación del yo. No hay nada que decir. Jamás la voz podrá expresar la verdad. Esa verdad que es anterior incluso a la idea de una providencia, a la idea de un Dios. No escuches, no hables, no creas, no expreses, y si lo haces, jamás olvides que todo cuanto has escuchado, dicho, creído o expresado es una falacia, una mentira. En la quietud dejarás de comprender, pues no hay nada que entender. El silencio es el camino, el vacío, la meta, aunque en verdad no hay sendero que recorrer ni destino que alcanzar. Porque como dije en el ejemplo del relámpago, tal como aparece, ilumina un mundo imaginado y al desaparecer el relámpago, con su desaparición engulle y hace que desaparezca, valga la redundancia, ese propio mundo que creó él con su luz. Por tanto, no hay sendero que recorrer ni destino que alcanzar. El sonido contamina. Nunca hubo un ruido de fondo. En la verdad no hay ruido de fondo, en la verdad no hay palabra, en la verdad no hay verbo, ni siquiera alfa ni omega, ni principio ni fin, porque la verdad es perenne, fija, eterna. Eso es Dios, eso es la verdad. Pero el ruido, el yo, el ego, jamás será testigo del silencio. Y además es tan revelador y tan claro. El silencio, la vacuidad que hablaba el Buda, el Padre del cual hablaba Jesús, el Tao del taoísmo, es un vacío, es vacuidad, es silencio, es algo inmenso, vasto, inconcebible, insondable. Y en el silencio no puede haber ruido que perturbe esa quietud. Por tanto, no hay palabras, no hay absolutamente nada que decir.
absolutamente nada. El sonido contamina, nunca hubo un ruido de fondo. El verbo es el principio y el final. Esto lo he dicho antes, bueno, ya lo dice aquí al final del capítulo. El verbo es el principio y el final. La cesación la cesación del verbo es la disolución del yo soy, es decir, de toda manifestación. Como dije al principio, el verbo es la palabra, es el yo soy, es aquello que toma conciencia de sí mismo. Eso es el alfa y la omega, el principio y el fin. Pero la verdad es anterior, durante y después. Es decir, la verdad no es el verbo, que es la acción. La verdad no es el alfa y la omega. La verdad es eterna y perenne, ¿no? Por eso la palabra no vuelve a la vacuidad, ya que en la vaciedad no hay palabra. De igual modo, tú no retornarás a la verdad, puesto que no hay nadie que vuelva a donde nada existe. No se trata de despertar, sino de desaparecer. No te aferres a la creencia de ser sin ser. Eres lo absoluto, inmortal, inexistente y eterno. Eso es la verdad. Y eso somos. Y no hemos dejado de serlo nunca. Pero este que habla, o aquellos que escuchan, no son eso. No somos eso. Somos, como dije al principio, en el océano inmenso, ¿no? Esa pequeña espuma que surge con las olas. Y tal como aparece, desaparece, ¿no? O somos el ruido del relámpago. Atronador, ensordecedor, desestabilizador, pero también desaparece, engullido por la tierra, ¿no? Sin embargo, lo absoluto, inmortal, inexistente y eterno, en ello no hay nadie. Y si tienes pregunta o una preguntilla por ahí. Ya me dejaste muda. Es que Bueno, yo voy a aprovechar. se va uno. Yo Pues voy a ya bien, aprovechar. pero pues, se me hace que hasta ya las contestaste Mira, voy a cómo aprovechar está. para esto que he leído, que es un capítulo del nuevo libro que se llama El último hierofante, pero no está publicado, ¿no? Se está haciendo, Ajá. ¿no? Leí un capítulo. Pero quiero aprovechar porque, recordad Isha, que es del año 2019, que es un libro que, bueno, que es el primer libro que escribí sobre una temática similar a la que hemos hablado, esta charla que he tenido. Este libro está en Amazon, precio muy bueno. Y yo aconsejaría empezar por este libro, seguir por este, que se llama A través del espejo. Ambos son libros de Advaita, de no dualidad, de autoindagación, libros que de alguna forma llevan una línea dentro de una historia, una línea que te conduce a ese bueno, autoconocimiento, llámalo autoayuda, ¿no? O comprensión de todo esto que estamos hablando, ¿no? Y nada, y si quieres vamos a las preguntas, porque no sé cuánto tiempo llevamos. Aquí indica Sí, cuánto sí. tiempo llevamos, ¿no? No, ni yo, no sé. Empezamos Con a las las 8, bueno, dos son las... llevamos Ah, bueno, una 1 hora y 10. 1 hora 15. Vale. Pues si quieres Sí. pasamos a las preguntas, ¿vale? Bueno, las preguntas son, creo que ya lo explicaste, Sí, porque yo creo que sí, ¿no? En sí, todo el sí, capítulo. siento yo que ya está explicado. Aquí hay una. Bueno, vamos a ver esta. A ver, dice, ¿cómo se relaciona la búsqueda del origen y el destino con la meditación según el texto? Pero también la dijiste, se me hace. Sí, más o ¿Mm? menos. O sea, ¿cómo se relaciona la...? ¿Cómo se relaciona la búsqueda del origen y el destino con la meditación según el texto? Sí, bueno, yo creo que ya lo he comentado antes, ¿no? La meditación en definitiva no te lleva al origen, no te lleva a la Ujú. esencia. La meditación es un estado de equilibrio, de calma, de sosiego. Es como el samadhi, ¿no? Que sama, que significa ecuanimidad, y di, que significa intelecto, ¿no? Es un estado de equilibrio, ¿no? Eso es el samadhi, el nirvana, el moksha, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen distintos nombres, pero viene a ser, a ser lo mismo. Pero también no es menos cierto que nadie puede
a placer o a voluntad alcanzar un estado de bhavia. Yo al estado de nirvana, de samadhi, de moksha o la meditación profunda, yo le llamo bhavia. No sé si en América, porque tú en México se conoce quedarse en bhavia, ¿no? Aquí en España Sí, se dice mucho. Y si te has quedado en bhavia, te has quedado traspuesto, ¿no? Bueno, pues te quedas igual. sí, no, no, Sí. nadie entra a voluntad en un estado de bhavia. Bavia viene de la parte norte de España, creo que en la provincia de León. Hay un lugar que se llama Bavia. Y ahí Ujú. se retiraban los reyes, en un lugar paradisíaco, ¿no? Muy tranquilo, muy sosegado, ¿no? Y cuando volvían totalmente reconfortados y desconectados, decía, viene de Bavia, ¿no? O cuando se quedaban traspuestos, decía, ¿qué hace? Que parece que está en Bavia, ¿no? Ahí está todo el mundo relajado, y está, pues es Bavia, ¿no? Entonces, de la misma forma que nadie entra en ese estado de Bavia, ¿no? Que es un estado de quedarte traspuesto, ¿no? Con el samadhi, el moksha o el nirvana ocurre igual, ¿no? Eh, ¿Tienes esa propensión o no? ¿Tienes esa cualidad o no? Hay gente que tiene una cualidad para la dispersión tremenda. Y es imposible, como no sea con medicamentos, no abandonan la dispersión, que están en 50 lugares a la vez, ¿no? Yo conocía a uno que digo, oye, no sabía que tenías 3 hijos, ¿no? Y dice, no, es uno, lo que pasa es que es muy nervioso. Y, y era, no, en serio, y era, coño, digo, yo pensé que eran Ay, tres no. trillizos. Dice, no, es uno. No ha salido muy nervioso el niño. Y esto Ay, ocurre, no. ocurre exactamente Ujú. igual, ¿no? No. Entonces, ¿qué ocurre? Que la meditación, vale, tú te puedes poner a meditar, pero si no tienes una predisposición fisiológica y mental para alcanzar una meditación profunda, es que no la tienes. No la tienes. Mi padre eso le Ujú. llamaba sangre gorda, ¿no? Cuando veía a una persona de esta que estaba todo el día así, le decía, yo sí tiene sangre gorda. Somos fisiológicamente, somos animales, ¿no? Somos seres vivos, animales conscientes y inevitablemente no podemos entrar a placer y a gusto en un estado de, bueno, un estado que sería, que suele ser un estado muy tranquilo, ¿no? Pero bueno, para eso también te digo una cosa, para eso hay meditación y hay un montón de cosas. Lo que no podemos dejarnos engañar, ¿no? Por un mundo Eso. de, bueno, un mundo de espiritualidad fantasiosa, ¿no? Sí. De creer que se puede alcanzar un estado especial, o como eso que muchos, bueno, antes lo he comentado, ¿no? Algunos que dicen, yo he muerto al yo. Y dice, pero vamos a ver, yo he muerto, yo he muerto al yo, he trascendido el yo, y tú sigues siendo un yo. Entonces, si dices yo, ¿cómo va a trascender al yo? Si sigue siendo yo, ¿no? Yo ya no, es una falacia, ¿no? Hay que ser sincero, ¿no? El ego en la espiritualidad se mueve como un jabalí en un charco, ¿no? En mitad de un bosque. Ujú. Y bueno, aquí la única fórmula es que no hay ninguna fórmula, ¿no? Nacimos, ¿no? Con una conciencia prístina, pura, inmaculada, transparente, ¿no? Como el agua de, bueno, del río Guadalquivir en el nacimiento allá por Cazorla, que cuando yo fui la primera vez podías coger con cacito y beber el agua aquella de rica que estaba, ¿no? Un agua totalmente transparente, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que el Ujú. río Guadalquivir, a lo largo de su trayectoria hasta llegar allá por el Atlántico, recorre, pues, no sé, Andalucía de extremo a extremo, unos 800 kilómetros, ¿no? Imagínate la contaminación que lleva cuando llega a Sí. la desembocadura, ¿no? Y Ujú. eso es la vida, ¿no? Nacemos con una Mira, conciencia prístina, pero a lo largo del desarrollo de la vida, que es el río de la vida, ¿no? Que el río no decide. El Guadalquivir, que es el río de Andalucía, se llama que Río Grande, una palabra árabe, Guada, el río grande, no decide el fenómeno. Él no, es la orografía la que lo lleva, ¿no? La que lo conduce. Luego pasará a lugares donde hay centros industriales de contaminación, pasará por lugares que son remansos y de quietud, pasará por lugares de cataratas, pasará por lugares de turbulencia, ¿no? Y eso es la vida en sí, ¿no? Entonces el río no decide, yo voy a ser remanso. No, habrá un momento de remanso, habrá un momento de quietud en los meandros, ¿vale? Cuando los meandros del río van, hay un momento de quietud, el río va calmado, ahí te puedes bañar y todo, si hay arenita y todo eso.
pero que luego el río sigue. Y después de la quietud viene la tempestad. Y volverá luego la Ujú. bonanza. ¿Me entiendes? Entonces, de la misma forma, el ser humano es igual que un río. El ser humano no decide. Tú puedes tener la intención, pero será o no será. Tú puedes decir, yo voy Ujú. al centro de yoga, de meditación. Pero bueno, igual se va la luz o igual se estrella el coche donde ibas y te vas al hospital. Pues, No está en nuestras manos. exacto. Bueno, aquí ¿Hay está algo? una última, Pepe. Está una Sí. última que dice, ¿qué implica que la mente nace vacía de contenido según la explicación del hierofante? Sí, el bebé, la mente nace vacía de contenido. Hay una cosa que yo me gustaría aclarar y es que, sobre todo en el Vedanta, en el Advaita, se habla de la conciencia, ¿no? La conciencia del Advaita no es ser consciente de que existes. Entonces eso da lugar a mucha confusión en el mundo hispano, ¿no? En los que somos hispanohablantes. Y da mucha confusión porque en las traducciones que hicieron ellos, que fueron como Krishnamurti, que conoció a Nisargadatta en persona, fue discípulo de él, bueno, y otros cuantos que fueron, y claro, ellos eran británicos o norteamericanos, no sé, pero ellos traducían lo que escuchaban del Advaita, lo traducían al inglés. En esa traducción no tiene nada que ver con el español. Pero lo más gracioso y lo más curioso es que ni siquiera Nisargadatta hablaba el hindi, el idioma de la India, ¿no? Él hablaba otro idioma que a su vez tenía que ser traducido por otras personas al hindi y luego del hindi al inglés. Imagínate la información que se perdía por ahí, ¿no? Y aquellos traductores primeros tampoco eran, oye, no eran unos eruditos traducidos de texto, ¿no? Muy buenas, señor Curioso. Sí. Entonces, ¿qué te decía? Pues en las traducciones primeras del inglés, cuando hablan de conciencia, se refiere a lo absoluto, es decir, a lo eterno, a Dios, a lo inconmensurable, al parabrahman. Eso es la conciencia. Eso sería, en el símil o en la metáfora del cine o del teatro, el ciclorama, el telón de fondo. Ese telón negro que siempre está ahí. En el teatro, Jordi, eso. Jordi, buenas tardes, Jordi. En el teatro, porque Ramana Maharshi hacía mucha comparación con el tema del cine, del teatro, de la pantalla, ¿no? Entonces, el telón de fondo del teatro es inamovible. Tú puedes tener el teatro cerrado 20 años y el telón sigue ahí. Siempre está ahí. Ahora, eso es la conciencia. Ahí no hay imágenes, ahí no hay farándula, ahí no hay cómicos, ahí no hay tramoya, ahí no hay ninguna actividad, ni siquiera la limpiadora recogiendo y fregando, ni quitando el polvo, y no hay nada. ¿Qué ocurre? Que cuando empieza el teatro de la vida, cuando sobre la conciencia surge el sujeto. Entonces la conciencia no es ser consciente. Por eso hay personas que cuando hablan, existe una supraconciencia, no, no. Primero que no existe ninguna supraconciencia. Y lo segundo, que creer que existe una conciencia fuera del cerebro es decir que hay un cerebro fuera del cerebro. Un cerebro mega universal, sería no como el universo siendo un cerebro. Pero es que Ramana Maharshi y Nisargadatta Maharaj no hablaban de esa conciencia. Ellos hablaban del sustrato, como el éter en el universo. Antes Ujú. se descubrió que eso es falso, pensaban